Volví a Querétaro en un autobús que salió temprano de San Juan del Río. El trayecto fue corto, apenas 1 hora, pero a mí me pareció eterno. Llevaba en las manos una bolsa de papel con un par de paquetes de café tostado que había comprado en el mercado local, pensando en Héctor y en mi nieto Diego. Me hacía ilusión llegar a casa, preparar una olla y sentarnos a platicar en la mesa de siempre. Cuando bajé en la central de autobuses, el sol de la tarde ya empezaba a caer, pintando las paredes de naranja. Tomé un taxi, un Tsuru blanco con los asientos gastados, y el chófer, un hombre de bigote fino, me preguntó de dónde venía. Le respondí sin ganas, y él siguió hablando del clima y de cómo la ciudad se llenaba de nuevos fraccionamientos en Juriquilla, edificios altos que para él parecían hongos saliendo de la tierra. Yo lo escuchaba a medias, mirando por la ventana cómo se sucedían las calles familiares. Cuando el taxi dobló hacia mi colonia, Barrio de la Cruz, noté un silencio extraño. Era sábado por la tarde, y normalmente los vecinos estarían sentados afuera, platicando o barriendo la acera. Pero esa vez todo estaba quieto, demasiado quieto. El taxi se detuvo frente a mi casa, la misma que había construido con Isabel a base de años de trabajo, y lo primero que vi fue que la lámpara del porche estaba apagada. Siempre la dejábamos encendida al caer la tarde. Pagué el taxi. Agradecí al chofer y bajé con la bolsa de café en una mano y mi maleta en la otra. No necesité más de un par de pasos para darme cuenta de que algo no estaba bien. En el escalón del pórtico había 2 cajas de plástico azul, desbordadas de ropa doblada de cualquier manera, un par de camisas arrugadas, libros viejos y hasta la radio que solía tener en la cocina. A un lado, recargada contra la maceta de un nopal, estaba mi valija, abierta con la cremallera rota, y asomando por ella mi camisa blanca favorita, la que usaba en las reuniones del sindicato. Allí también vi, como una puñalada, la lámpara de bronce de Isabel, la que había comprado en Guanajuato cuando todavía soñábamos con envejecer juntos en esa casa. Me agaché para recoger una de las cajas y vi encima un portarretratos. Una foto nuestra de Isabel, Héctor y yo, tomada el día de su graduación en la universidad. Pegada con cinta, una hoja de papel arrancada de un cuaderno. 6 palabras, nada más. Perdón, ya no hay espacio para ti. Sentí que las rodillas me temblaban y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Toqué la puerta con los nudillos. Primero suave, luego con fuerza. Nadie respondió. Miré por la ventana. Las cortinas estaban cerradas. Volví a golpear. Llamé por el nombre de mi hijo, de mi nuera, incluso el del niño. Nada. Dentro se escuchaba un murmullo, platos chocando, pasos, pero nadie se dignó a abrir. Me senté en el escalón. El aire se volvió pesado. Los perros de la vecina ladraban, y algunas personas pasaban por la acera mirándome con curiosidad, con lástima quizá. Yo me encogí sobre mi maleta, tratando de entender. Pasaron unos minutos hasta que un Subi gris plata dobló la esquina y se estacionó en la entrada. Era el carro de Mariana. La vi bajar con gafas oscuras, el cabello recogido, sin voltear siquiera a saludarme. Entró directo al garaje, cerró la puerta eléctrica con un golpe seco y desapareció dentro. Me quedé sentado esperando un gesto, una palabra. Escuchaba voces apagadas desde la cocina, el sonido de un vaso que se ponía sobre la mesa, pero nada más. Seguí esperando, como un extraño frente a la casa que había levantado ladrillo a ladrillo. Pasó el tiempo, el sol bajaba y la sombra cubría la calle. En algún momento, la puerta de la casa de al lado se abrió y salió doña Lupe, mi vecina de toda la vida. Me miró con extrañeza, se acercó un poco y me dijo en voz baja, ¿todo bien, don Antonio? Yo le respondí con un gesto breve, sin poder hablar mucho. Ella quiso insistir, pero yo levanté la mano agradecido y se regresó a su casa. La tarde se volvió noche. El viento soplaba frío. Nadie salió, nadie me habló. Entonces me levanté, recogí la foto con cuidado, la guardé en la maleta y cerré la cremallera rota como pude. Ajusté el nudo de mi abrigo y, sin mirar atrás, empecé a caminar hacia la salida de la calle. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Dejaba atrás no solo una casa, sino una vida entera. Me alejé de la casa sin rumbo fijo, cargando la valija a un costado. Las ruedas ya no giraban bien y arrastraban más polvo que otra cosa, así que tuve que cargarla a ratos, detenerme y seguir.
Llegué hasta la plazuela cercana a la iglesia de Santa Rosa, un lugar donde tantas veces había pasado las tardes con Isabel, mirando a la gente entrar y salir de misa, escuchando a los músicos callejeros que se ponían en la esquina a tocar guapangos. Esa tarde el aire estaba frío y las campanas repicaban con un eco lento que me retumbaba en el pecho. Me senté en una banca de hierro, con la valija apretada contra mis rodillas. Fue ahí, bajo ese silencio roto apenas por el murmullo de la ciudad, cuando empecé a recordar. No era la primera vez que la casa me hablaba con señales, solo que yo no había querido verlas. Meses atrás, Mariana insistió en encargarse de los recibos de la luz. Recuerdo que estábamos en la cocina, yo preparando café y ella revisando su teléfono. Con esa voz amable que usa cuando quiere convencer, dijo: «Suegro, déjeme a mí pagar la electricidad por la aplicación. Es más práctico». «Ya, si usted no se preocupa». Yo la miré con desconfianza, pero Héctor entró en ese momento y agregó: «Sí, papá, así es más fácil. Nosotros tenemos todo en línea». Cedí pensando que tal vez la modernidad me estaba alcanzando y que no era malo dejar que los jóvenes se hicieran cargo. Un par de semanas después, llegó el recibo del agua. Lo abrí por costumbre y vi que el nombre impreso no era el mío, sino el de Mariana. Me detuve. Lo observé largo rato. Pensé en ir a reclamar a la oficina de la comisión, pero Héctor me aseguró que debía ser un error de sistema. «No pasa nada, papá, igual ya lo pagamos». Guardé el recibo en un cajón, diciéndome que no valía la pena discutir por un detalle. Tiempo después, quise revisar mi libreta de ahorros, la que guardaba en la cómoda de mi cuarto. Al abrir el cajón ya no estaba. Busqué en carpetas, debajo de libros, incluso en la caja fuerte pequeña donde guardaba papeles importantes. Nada. Le pregunté a Héctor si la había visto. Él apenas levantó la mirada del celular y contestó: «Seguro la pusiste en otro lado, papá. A veces se te olvidan las cosas». Ese comentario me dolió más de lo que imaginaba, como si de pronto me estuviera pintando como un viejo distraído, incapaz de manejar mis propias cuentas. Una mañana, mientras desayunábamos, Mariana me pidió la llave de mi estudio. Quería organizar papeles, según dijo. Le respondí que no, que yo me encargaba. Vi cómo se le tensó la mandíbula, cómo fingió sonreír mientras guardaba el comentario para más tarde. Desde ese día empecé a notar que miraba ese cuarto con una mezcla de molestia y codicia, como si fuera un espacio que tarde o temprano debía pertenecerle. Otro detalle extraño ocurrió con el cartero. Tocó la puerta y me entregó un sobre dirigido a Héctor, pero con la dirección de mi casa. Revisé el remitente. Era de un banco. Cuando se lo di a mi hijo, se limitó a sonreír nervioso. «Es del trabajo, papá. No te preocupes». Pero la inquietud ya se había sembrado. Los recuerdos se amontonaban en mi cabeza. Una mañana, mientras me levantaba temprano, escuché voces en la cocina. Me detuve antes de entrar y oí claramente a Mariana decir: «Esa casa ya no tiene sentido. Es mejor mudarnos a algo nuevo, algo más cómodo». Y el silencio de Héctor después de esas palabras fue peor que si hubiera contestado. Ese silencio era complicidad. Días más tarde, cuando le propuse a mi hijo reparar el techo que goteaba en temporada de lluvias, me dijo: «¿Para qué gastar, papá? Mejor pensemos en otra cosa». Esa frase se me quedó grabada. Otra cosa. Nunca especificó, pero entendí que en su cabeza esa otra cosa no me incluía a mí. Lo que más me dolió fue la inocencia de mi nieto Diego. Un domingo, mientras jugábamos con sus carritos en el patio, me preguntó: «Abuelo, ¿nos vamos a cambiar de casa?». Yo me reí pensando que era un juego, pero él insistió. Mamá dijo que sí, que pronto tendremos una casa más grande y con jardín nuevo. Sentí un escalofrío. ¿Por qué hablaban de mudanza frente a un niño y no frente a mí? Cada recuerdo era una puñalada. Yo había preferido mirar hacia otro lado, decirme que eran malentendidos, coincidencias, errores. Pero ahora, sentado en aquella banca con la valija contra el pecho, entendía que todo formaba parte de algo más grande. Un plan que se había tejido lentamente, a plena vista, mientras yo me negaba a aceptar lo evidente. El repique de las campanas de Santa Rosa me devolvió al presente. La tarde se nublaba y un viento helado cruzaba la plaza. Me apreté la chaqueta y decidí que no podía quedarme ahí mucho más. Tomé la valija y caminé sin rumbo hasta llegar a la Alameda.
Sabía que ahí, al menos, había bancas donde podría descansar unas horas. En el camino, el hambre me obligó a detenerme en un puesto de tamales. El olor a masa y a hojas de maíz calientes me envolvió. Pedí un tamal verde y un vaso de atole de vainilla. La señora del puesto me miró con curiosidad cuando me vio solo con la maleta. «¿Y por qué anda solo, don?», preguntó. Yo solo sonreí encogiéndome de hombros. Cosas de la vida. Ella me deseó buen provecho y yo me alejé, buscando un rincón tranquilo. Llegué a la alameda cuando el cielo ya estaba oscuro. Me senté en una banca, extendí mi abrigo y lo doblé como si fuera una almohada. Cerré los ojos, escuchando el murmullo de los árboles y el silbido del viento entre las ramas. De lejos se oía el acordeón de un músico ambulante y las risas de unos jóvenes que cruzaban el parque. Yo, en cambio, me recogí en mi silencio tratando de dormir, con la certeza amarga de que todo lo que estaba viviendo no había ocurrido de un día para otro. Había señales, muchas señales, y yo las había ignorado una por una. Esa noche, bajo el frío de Querétaro, me quedé tendido en una banca, aferrado a mi maleta, esperando que el sueño me diera un poco de tregua. El amanecer me sorprendió en la banca dura de la Alameda. No había dormido más que a ratos, con los huesos entumidos y el ruido de la ciudad que despertaba poco a poco. Me levanté despacio, sacudí el polvo del abrigo y caminé hacia el carrito de un hombre que vendía café de olla en la esquina. El vapor salía en espirales, mezclándose con el aire frío. Pedí un vaso. El hombre, de bigote canoso, me sirvió con una sonrisa tímida. «Bien calientito, don». Le agradecí, tomé el primer sorbo y sentí cómo el azúcar y la canela me devolvían un poco de fuerza. Con la maleta en la mano, caminé por la avenida principal que llevaba hacia la zona del campanario. No iba con un rumbo claro, solo quería moverme, no seguir sentado en un banco como un viejo sin techo. La calle estaba llena de movimiento. Camiones de obra, albañiles cargando materiales, mujeres vendiendo tortas desde improvisados puestos de lámina. El aire estaba cargado de polvo. A un lado, varios obreros con chalecos fosforescentes descargaban ladrillos de un camión. El golpe seco del material contra el suelo me hizo detenerme. Me arrimé a la pared para no estorbar, observando cómo se levantaban nuevas estructuras de departamentos de lujo. Pensé en lo irónico que era. Mientras a mí me expulsaban de mi propia casa, en la ciudad se levantaban cientos de viviendas nuevas que nunca serían para gente como yo. Seguí caminando y al doblar en una calle amplia, apareció ante mí un conjunto de casas muestra. Eran modernas, con grandes ventanales de cristal y letreros llamativos. Tu nuevo hogar en Querétaro. Vive la experiencia de lo exclusivo. Me detuve frente a una de ellas, más por curiosidad que por otra cosa. Fue entonces cuando lo vi. A través de la cristalera enorme, distinguí a Héctor sentado en un sillón de piel, al lado de Mariana. Mi corazón dio un vuelco. Mariana sostenía un fajo de folletos a todo color y señalaba con entusiasmo las imágenes de cocinas relucientes, salas impecables y patios con jardines artificiales. Sus labios se movían rápido, casi no dejaba de hablar. Un vendedor de traje oscuro con carpeta en mano asentía mientras tomaba notas. Mariana reía, levantaba la mano para enfatizar sus palabras como si ya se viera viviendo allí. Héctor, en cambio, se veía encorvado, con los hombros caídos. Apenas si levantaba la mirada de la mesa frente a él, y solo asentía de vez en cuando, como si no tuviera fuerzas para contradecir. De pronto, Mariana tomó una hoja que parecía ser un contrato modelo, y se la agitó frente a Héctor sonriendo, como quien ya da por hecho una decisión. Mi estómago se revolvió. El sonido del vidrio cuando la puerta se abrió para que entrara otra pareja me permitió escuchar una carcajada clara de mi nuera, tan segura de sí misma. Sentí un sudor frío en la frente. Héctor giró la cara hacia la ventana. Por un segundo sus ojos se alzaron y miraron hacia afuera. Me quedé paralizado, convencido de que me había visto. El corazón me golpeaba en el pecho. Sin pensarlo me giré rápido, me escondí tras un poste de luz y fingí revisar mi viejo celular que apenas servía para hacer llamadas. Pasaron unos minutos. Vi de reojo cómo Mariana y Héctor se levantaban. Ella iba delante, hablando todavía con el agente, gesticulando con la mano libre. Héctor la seguía como una sombra. Los dos salieron del edificio muestra y caminaron hacia el SUV gris plateado.
El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la calle como un martillazo. Me quedé quieto, observando cómo encendían el motor. El coche se alejó lentamente y dobló en la esquina, llevándose consigo la risa de Mariana y la expresión vacía de mi hijo. El ruido se fue apagando, pero dentro de mí quedó un silencio más fuerte. Necesitaba sentarme. Crucé la calle y me refugié en un puesto de periódicos atendido por un hombre mayor. Le pedí un diario del día. Pagué con unas monedas y me senté en una banca cercana. Abrí el periódico, pero las letras bailaban frente a mis ojos. No podía leer ni una frase. Los recuerdos comenzaron a encadenarse sin piedad. El recibo del agua con el nombre de Mariana, la libreta de ahorros desaparecida, la llave de mi estudio que ella había querido, el sobre bancario dirigido a Héctor con mi dirección, las palabras que escuché aquella mañana. Esa casa ya no tiene sentido, es mejor mudarnos a algo nuevo. Y el silencio de mi hijo, siempre el silencio. Me llevé la mano al rostro, sentí el áspero contacto de mi barba de varios días. La gente pasaba frente a mí, ajena a mi tormenta, un niño con globo corriendo, una mujer vendiendo chicles, un joven en bicicleta. Todo parecía normal, pero para mí el mundo se había volteado. Me quedé así, con el periódico abierto y sin leer mientras la tarde caía. En mi mente se repetía la voz inocente de mi nieto Diego. «Abuelo, ¿nos vamos a cambiar de casa?» Entonces entendí que el plan no era un presentimiento ni un malentendido. Era real, concreto, estaba frente a mí, detrás de aquel cristal. Y yo sentado en la calle, no era más que un espectador de mi propio destierro. El mediodía me encontró caminando por la calle Madero, con la maleta pesándome en la mano y el estómago vacío después de tantas horas sin probar bocado. El sol caía fuerte sobre los adoquines y el bullicio del centro de Querétaro se mezclaba con el olor a fritanga de los puestos y el pregón de los vendedores ambulantes. Sentía que cada paso era más lento que el anterior, como si las fuerzas me abandonaran poco a poco. Me detuve frente a un pequeño restaurante de fachada modesta, con un letrero pintado a mano que decía Pozolería La Guadalupana. El aroma del maíz y del orégano que escapaba por la puerta me convenció. Entré y me senté en una mesa junto a la ventana. La mesera, una muchacha de apenas 20 años, me sonrió y me preguntó qué quería. Pedí un pozole pequeño y un vaso de agua fresca de Jamaica. Mientras esperaba, dejé la maleta a un lado y apoyé los codos sobre la mesa. Los minutos pasaban lentos. Miraba a la gente entrar y salir. Parejas jóvenes con sus bolsas de compras, hombres de traje que hablaban rápido por teléfono. Yo solo pensaba en todo lo ocurrido las últimas 24 horas. Entonces, entre el murmullo del lugar, escuché una voz femenina que me llamó por mi nombre. «¿Antonio? ¿Eres tú?» Levanté la vista, sorprendido. Frente a mí, con los ojos muy abiertos, estaba Carmen Villalobos. Me quedé helado unos segundos, pero pronto la reconocí. Era mi compañera de los tiempos del sindicato metalúrgico, cuando yo trabajaba en la fundición. Su cabello, antes negro y liso, ahora estaba entrecano y recogido en un moño práctico. Su andar seguía siendo ágil, y sus ojos tenían la misma chispa de siempre. «Carmen», exclamé poniéndome de pie. Nos dimos un abrazo breve, de esos que traen de golpe recuerdos de otra época. Ella sonrió y, sin preguntar mucho, se sentó conmigo en la mesa. Llamó a la mesera con un gesto y pidió un refresco de lata y un plato de sopa. «Hace años que no te veía, Antonio. ¿Cómo estás?», me preguntó con ese tono cálido que siempre tuvo. Yo dudé. No sabía si responder con la verdad o con una cortesía. Al final dije lo único que me salió. «Aquí ando, sobreviviendo». Ella frunció el ceño, como si hubiera notado algo en mi voz, pero no me presionó. En cambio, comenzó a contarme de su vida. Me habló de cómo, tras jubilarse, había empezado a colaborar como asesora en un grupo de mujeres de la comunidad, ayudándolas a defender sus derechos, acompañándolas en trámites legales y en casos de abusos familiares. Mientras hablaba, se le iluminaba el rostro. Yo la escuchaba con respeto, admirando que todavía tuviera la energía para ayudar a otros. Cuando la mesera trajo mi pozole y la sopa de Carmen, nos quedamos un momento en silencio, cada uno probando la primera cucharada. El sabor del maíz me llenó de nostalgia, como si por un instante me devolviera a los años en que Isabel cocinaba en casa los domingos.
Fue entonces cuando Carmen me miró fijamente y me preguntó, ¿y tú, Antonio? ¿Sigues viviendo en la misma casa de Barrio de la Cruz? Tragué saliva. Dudé, pero respondí, de momento, no estoy quedándome ahí. Ella arqueó las cejas, sorprendida. ¿Cómo que no? Esa casa siempre fue tuya. Yo bajé la mirada al plato, sin saber cómo explicarlo, pero ella no esperó. Se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz como si temiera que alguien escuchara. La semana pasada estuve en un evento de bienes raíces en el centro de convenciones. Fui para acompañar a una amiga. Y ahí, Antonio, vi a tu nuera, a Mariana. Sentí un golpe en el pecho. ¿Mariana? Murmuré. Sí. Hablaba con unos agentes inmobiliarios. Les decía que la casa de Barrio de la Cruz se pondría pronto a la venta, que ya estaban preparando todo para mudarse a un fraccionamiento nuevo en el Campanario. Me quedé helado. Carmen continuó. Me extrañó mucho no escuchar tu nombre. Ni una sola vez te mencionó. Por un momento pensé que quizá te habías mudado, o que habías decidido vender. La cuchara se me cayó al plato, haciendo un ruido sordo. No contesté nada. Carmen me observaba con seriedad, igual que lo hacía en las asambleas sindicales cuando alguien mentía. Antonio, deberías revisar tus papeles, me dijo finalmente casi como una orden. Esto no suena bien. Sentí un escalofrío recorrerme. Las piezas encajaban, los recibos a nombre de Mariana, los sobres extraños, la insistencia de Héctor en no arreglar la casa. Todo cobraba sentido en ese instante. Asentí con la cabeza, apenas pudiendo articular palabra. Aún guardo llaves del taller. Ahí tengo documentos viejos, logré decir. Carmen me tomó la mano con firmeza. Hazlo cuanto antes. Y escucha, si necesitas ayuda. Conozco a una abogada excelente. Se llama Sofía Delgado. Ha llevado casos de propiedad y ha ayudado a varias mujeres mayores que quisieron despojarlas de sus casas. Ella sabrá qué hacer. Me deslizó una tarjeta por debajo de la mesa. La tomé con manos temblorosas y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Terminamos de comer en silencio. Yo apenas probé la mitad de mi pozole. Carmen habló de cosas triviales para aliviar el ambiente, pero yo ya no escuchaba. Mi cabeza estaba fija en una sola idea: comprobar los papeles, buscar pruebas, enfrentar la verdad que había estado negando. Al despedirnos me abrazó fuerte y me susurró al oído: «No dejes que te quiten lo que es tuyo, Antonio». Salí del restaurante con el estómago apretado y la mente encendida. Caminé unas calles más y me detuve en una papelería. Compré un portafolios de plástico, hojas en blanco y un bolígrafo. No quería presentarme ante mis propios documentos con las manos vacías. El cielo se estaba nublando. El aire corría con un filo frío. Apreté el paso, la maleta rebotando contra mi pierna. La ciudad seguía su ritmo normal. Vendedores ambulantes ofreciendo dulces, parejas caminando de la mano, niños corriendo detrás de una pelota. Pero para mí, todo había cambiado. Cada paso que me acercaba al taller era un paso más hacia la verdad. Ya no había marcha atrás. Salí del restaurante con el estómago revuelto, no por la comida, sino por las palabras de Carmen que seguían repicando en mi cabeza. Caminé por la calle lateral, estrecha, empedrada, hasta llegar a la zona donde se encontraba mi viejo taller. Hacía años que no entraba. Desde mi jubilación había dejado todo cerrado, como si se tratara de un cuarto congelado en el tiempo. Cada vez que pasaba frente a él, sentía un nudo en la garganta, porque allí había pasado la mayor parte de mi vida, trabajando horas interminables entre grasa, herramientas y el eco del martillo contra el metal. Cuando llegué al portón, me encontré con la misma lámina verde, ahora despintada, llena de grietas y manchas de óxido. El candado colgaba todavía, endurecido por la intemperie. Saqué el manojo de llaves que llevaba siempre en el bolsillo interior de la chaqueta. Dudé un instante, como si temiera abrir una puerta a mi propio pasado. Finalmente probé la llave. Entró sin problemas, aunque tuve que forzarla un poco. El candado cedió con un crujido. Empujé el portón y este se abrió con un gemido metálico. Dentro, un aire denso, cargado de polvo, me golpeó en la cara. El olor a aceite viejo y a metal oxidado me devolvió de golpe a mis años de trabajo. Caminé despacio, levantando polvo con cada paso. A un costado seguía la mesa de trabajo, cubierta con trapos endurecidos por la grasa, y encima de ella vi el martillo de mango roto, oxidado,
descansando junto a una caja de clavos. El silencio era tan pesado que escuchaba hasta mi respiración. Extendí la mano y busqué el interruptor de la lámpara del techo. Lo accioné, pero no ocurrió nada. La bombilla debía estar fundida hacía mucho. Caminé hasta la ventana y, con esfuerzo, logré abrir las persianas de madera. La luz de la tarde entró en un haz que iluminó partículas de polvo en suspensión, flotando como si fueran motas doradas. Respiré hondo. Me acerqué al rincón donde estaba el viejo armario de madera. Era robusto, de roble oscuro, con la pintura descascarada. Recordaba haberlo comprado junto con Isabel, cuando recién empezábamos a ahorrar documentos importantes. Facturas, recibos, contratos. Me arrodillé. Introduje la llave en la cerradura inferior y la giré. El mecanismo resistió al principio, pero después de unos segundos, escuché el clic familiar. Abrí la puerta y allí estaba. Un montón de carpetas atadas con ligas resecas, papeles amarillentos doblados, sobres abultados. En una caja metálica, encontré viejos recibos de la luz y del agua de hace más de 15 años, con mi nombre impreso en letras claras: Antonio Ramírez López. Toqué esos papeles con los dedos como quien acaricia algo sagrado. Seguí revisando. Entre las carpetas, encontré el título de propiedad original de la casa. El papel estaba manchado por la humedad en las esquinas, pero la información era nítida: la firma mía y la de Isabel, las escrituras con el sello de notario. Allí estaba la prueba irrefutable de que la casa nos pertenecía a nosotros y a nadie más. No aparecía el nombre de Héctor por ningún lado. Debajo del título encontré otra carpeta, con la copia certificada del acuerdo de copropiedad. Recordaba el día en que lo firmamos. Isabel había insistido: si me pasa algo, quiero que todo quede claro, Antonio. La casa será tuya, no quiero que nadie te la quite. Ahora esas palabras resonaban con fuerza. El documento lo confirmaba. En caso de fallecimiento de uno, el otro conservaba la totalidad de la propiedad. Mis manos temblaban. Pasé a otra pila de papeles y encontré los recibos más recientes. Los miré incrédulo. El nombre que figuraba ya no era el mío. Decía Mariana Torres. Me sentí mareado. Entre los papeles había un formulario de cambio de titularidad. Lo tomé y lo observé con cuidado. Abajo, una firma que pretendía ser la mía. Torpe, torcida. Nada que ver con mi letra firme. Aún así, era suficiente para que un burócrata despistado lo aceptara. Se me nubló la vista. Mariana había falsificado mi firma. No había duda. Era un fraude deliberado, hecho con calma, con planificación. Me llevé la mano al bolsillo y saqué mi viejo celular. Aunque la cámara era mala, tomé fotos de cada documento, una por una, asegurándome de que quedara constancia. Después, con cuidado, las fui ordenando de nuevo. Mientras acomodaba los papeles, descubrí una caja pequeña en el fondo del armario. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un álbum de fotos. Lo tomé, dudando si abrirlo o no. Al final lo hice. Pasé las páginas lentamente. Ahí estaba Héctor de niño, con apenas 6 años, jugando con un carrito que yo mismo le había comprado. Luego una foto de Isabel en el jardín, sonriendo con la frescura de sus 30 años. Otra de los 3 en una Navidad, alrededor del árbol que adornábamos juntos. Una punzada me atravesó el pecho. Me obligué a cerrar el álbum y lo guardé en la caja. No tenía fuerzas para seguir mirando. Respiré hondo. Tomé el portafolios nuevo que había comprado y empecé a colocar dentro todos los documentos importantes. Las escrituras, el acuerdo de copropiedad, los recibos viejos, los nuevos con el nombre de Mariana y la firma falsa. Cerré el portafolios, lo guardé dentro de la valija y cerré el armario con llave. Me levanté, cansado pero con una extraña claridad en la mente. Ya no eran sospechas ni presentimientos. Tenía pruebas. Tenía la verdad en mis manos. Salí del taller asegurándome de cerrar bien la puerta, como si dentro dejara encerrado no solo herramientas viejas, sino también los años que me habían llevado a ese momento. En la calle el aire soplaba con más fuerza. Nubes grises cubrían el cielo. Caminé hasta una tiendita de la esquina. Compré una botella de agua y un paquete de galletas saladas, con el portafolios apretado contra mi pecho. Supe que había llegado el momento de enfrentar lo que hasta ahora había tratado de negar. Mi propia familia me estaba borrando, pero no me dejaría arrancar lo único que Isabel y yo habíamos construido con tanto esfuerzo.
A la mañana siguiente, me levanté temprano todavía con el cansancio en los huesos, pero con la decisión firme de no perder ni un minuto más. Guardé el portafolios con los documentos en la maleta, me puse la chaqueta y caminé hacia el centro. El aire de Querétaro estaba fresco, y la luz del sol iluminaba las fachadas coloniales de colores cálidos. El bullicio de la plaza de armas ya comenzaba. Los vendedores de globos inflaban con helio, los limpiabotas instalaban sus sillas de madera, y el aroma a pan dulce se mezclaba con el de café recién hecho. Entré a una cafetería pequeña, de esas que parecen sacadas de otra época, con mesas de hierro forjado y manteles de cuadros. Carmen ya estaba allí, esperándome en una esquina con un cuaderno de notas abierto y sus gafas sobre la mesa. Cuando me vio llegar, me saludó con un gesto de la mano. «Traje los papeles», dije mientras me sentaba. Puse el portafolio sobre la mesa y lo abrí. Carmen tomó la primera carpeta. La revisó con calma. Cada página que pasaba la hacía suspirar más fuerte. «Esto no pinta bien, Antonio», dijo finalmente. «Aquí hay un movimiento que no es legal». Se quedó un rato en silencio, como pensando a quién podía recurrir. Después sacó su celular del bolso y marcó un número. «Licenciada Sofía, buenos días. Soy Carmen Villalobos. Tengo aquí un caso que creo necesita de su mirada. Sí, se trata de un posible fraude con escrituras de una casa. El dueño es un amigo, Antonio Ramírez. ¿Podemos vernos esta tarde?» Se escuchó una voz clara al otro lado, y Carmen asintió varias veces. Colgó y me miró. «Nos espera hoy a las 5. Es una mujer muy recta, de confianza. Te conviene escucharla». El resto de la mañana se me hizo eterno. Caminé por el centro sin rumbo, con el portafolios bajo el brazo, entrando a la iglesia de San Francisco solo para sentarme un rato en la penumbra y rezar en silencio. Pedí claridad, fuerza, porque sabía que estaba a punto de iniciar algo que iba más allá de un pleito familiar. A las 4:30 regresé al punto acordado con Carmen. Me acompañó hasta una calle estrecha, tranquila, con casas bajas de fachadas antiguas. En una puerta de madera colgaba un letrero grabado: «Consultoría Legal, Sofía Delgado». Toqué suavemente. Nos abrió una mujer de cabello corto y blanco, de estatura baja pero con la espalda erguida. Tenía unos ojos oscuros y vivos, como los de alguien acostumbrado a ver más allá de lo que los demás quieren mostrar. «Pase, por favor». «Usted debe ser Antonio», me dijo con voz firme. Me estrechó la mano con fuerza, esa clase de saludo que transmite seguridad. Entramos a un despacho modesto pero acogedor, un escritorio de madera lleno de carpetas, una máquina de escribir antigua a un lado y un florero con margaritas frescas en la esquina. Coloqué mi portafolio sobre la mesa. Sofía se sentó, ajustó sus lentes y comenzó a revisar los documentos uno a uno. Pasaba la hoja, la leía con atención, la observaba contra la luz, luego asentía y seguía. Cuando llegó al formulario con la firma falsificada, tomó un bolígrafo y golpeó suavemente el papel. «Esto es un fraude claro», dijo despacio mirándome a los ojos. «Esta firma no es la suya, ¿verdad?», negué con la cabeza. «Aquí hay delito, Antonio. Si intentan vender o hipotecar esta casa, no es solo una falta administrativa, es un crimen mayor». Sentí que la garganta se me cerraba. Carmen, sentada a mi lado, me dio un apretón en el brazo. Sofía tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir con letra clara y firme. «Primero, redactaremos una carta de advertencia formal dirigida a su hijo y a su nuera. Se llama cese y desista. Quedará constancia de que usted no autoriza ninguna transacción. Segundo, enviaremos una notificación al registro público de la propiedad en Querétaro para bloquear cualquier movimiento sobre la casa. Tercero, pondremos al tanto al banco para que ninguna institución acepte esos papeles como garantía». Me entregó la hoja con la lista. Yo asentía sin poder articular mucho. «Si le parece, preparo ahora mismo la carta», añadió Sofía. Sacó de un cajón un sobre timbrado con su membrete, puso la hoja en la máquina de escribir y empezó a golpear las teclas. El sonido seco llenó la oficina, devolviéndome recuerdos de otra época. Tras unos minutos, la carta estaba lista. Me la entregó para que la leyera. «Si está de acuerdo, firme aquí». Tomé la pluma. Mi mano temblaba, pero logré estampar mi firma. Sentí que ese trazo era el primer paso para defender lo que quedaba de mi dignidad. Carmen, siempre práctica,
Me pidió mi identificación. Sacó copias en una pequeña impresora y las grapó junto con los documentos principales. Hizo un paquete grueso que Sofía guardó en un sobre color manila. «Conozco a alguien en correos», explicó la abogada. «Me aseguraré de que estas notificaciones lleguen hoy mismo. Una irá a la empresa donde trabaja su hijo, otra a la clínica donde administra su nuera. No podrán decir que no sabían». La eficacia de aquella mujer me sorprendió. Todo lo hacía con calma, pero con precisión quirúrgica. No dejaba espacio para dudas. Cuando salimos del despacho, el cielo se había oscurecido y corría viento fresco. Yo llevaba en mis manos una copia de todo lo que habíamos firmado. Caminé junto a Carmen por la calle empedrada, sintiendo que mis pasos eran más firmes que en días anteriores. Antes de regresar, me detuve en una panadería de la esquina. El olor a pan recién horneado me envolvió. Compré un par de conchas todavía calientes. Las guardé en una bolsa de papel. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, pensaba en llegar a casa de un amigo, preparar un café y comer el pan. Un gesto simple, casi infantil, pero que me recordaba que todavía podía darme pequeños momentos de paz. Esa noche, mientras mordía la concha dulce y bebía café amargo, entendí algo. Lo que estaba enfrentando ya no era una pelea con Mariana ni un desencuentro con Héctor. Era una guerra más grande, donde debía defender no solo mi casa, sino mi propia existencia. Y aunque el miedo seguía ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había comenzado la batalla en el terreno correcto. La noche después de enviar las cartas de advertencia, me refugié en una pequeña cafetería cerca de la Plaza Guerrero. El lugar olía a canela y café recién molido, pero a mí me sabía todo amargo. Me senté en una mesa junto a la ventana, mirando las luces de los faroles reflejadas en los charcos de la calle. Apenas había dado un sorbo cuando sonó mi celular. En la pantalla apareció un nombre que me hizo contener el aire. Héctor. Lo dejé vibrar un par de segundos, dudando si contestar. Al final deslicé el dedo. «¿Bueno?», dije con voz seca. Del otro lado escuché su respiración entrecortada. Tardó unos segundos en hablar. «Papá, tenemos que hablar. Mañana, en la tarde». «En tu taller». No dijo más. Yo solo respondí: «Está bien». Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el café que ya estaba frío. Lo bebí de golpe y me supo más amargo que nunca. Al día siguiente llegué al taller antes de la hora. Quería ordenar el espacio, quitar algo del polvo que se había acumulado en años. Pasé un trapo sobre la mesa. Puse 2 sillas de madera frente a frente y una botella de agua en medio. Me quedé de pie, mirando el reloj que colgaba en la pared. El tic-tac marcaba cada segundo como un golpe en mi pecho. Poco después escuché pasos y el crujir de la puerta. Era Héctor. Entró despacio, como si temiera que el techo le fuera a caer encima. Llevaba una camisa arrugada, los botones mal abrochados, y en la mano derecha el teléfono que no dejaba de apretar como si fuera un salvavidas. No me miró a los ojos. Se sentó, echó el cuerpo hacia adelante y soltó un suspiro largo. «Papá», empezó con la voz baja, casi un murmullo. «Mariana, ella solo quería ayudarnos». Todo se salió de control. Yo no respondí. Empujé la botella de agua hacia él. Bebió un sorbo rápido. Se frotó la cara con las manos. Ella se encargó de todo lo de los papeles. Yo me quedé callado. No quería problemas, no quería discusiones. Lo miré fijo. «¿Y tú?», pregunté con calma. «¿Por qué no paraste esto?». Se quedó en silencio, bajando la mirada. Se escuchaba solo el reloj marcando el tiempo. «Pensé que sería más fácil así», dijo al fin titubeando. «No quería discutir contigo ni pelear con Mariana». Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Esa cobardía disfrazada de paz me dolía más que cualquier grito. Héctor buscó algo en su bolsillo y sacó una foto pequeña doblada en las esquinas. La puso sobre la mesa. Era Isabel, sonriendo en el patio con el sol iluminando su rostro. «La extraño, papá», murmuró. Levanté la foto y la miré unos segundos. La devolví con un movimiento seco. «Tu madre jamás hubiera aceptado esto». Él bajó la cabeza. No discutió. Se quedó callado, frotando la orilla de la foto como si quisiera borrarla con los dedos. El silencio entre nosotros era espeso. Yo lo observaba, intentando encontrar en su rostro al muchacho que alguna vez había defendido con tanto empeño. Pero lo único que veía era a un hombre cansado, perdido,
que había elegido callar cuando más necesitaba hablar. Finalmente se levantó, guardó la foto en el bolsillo y sin mirarme dijo: «Voy a hablar con Mariana», y salió, dejando tras de sí un olor a tabaco impregnado en el aire. Me quedé solo en el taller, escuchando de nuevo el tic-tac del reloj. Cerré el armario con los documentos y guardé la llave en el bolsillo. Mientras corría el cerrojo de la puerta, entendí con claridad que el silencio de mi hijo no era neutralidad. Era otra forma de traición. Pasaron unos días después de aquel encuentro en el taller con Héctor. Yo seguía con el sabor amargo en la boca, como si las palabras no dichas se hubieran quedado suspendidas en el aire. Trataba de distraerme caminando por las calles del centro, pero la preocupación me acompañaba a cada paso. Una mañana, mientras tomaba café en un vaso de unicel junto a la plaza de armas, recibí una llamada. Era Sofía. «Don Antonio, necesito que venga de inmediato a mi oficina». «Hay algo urgente», dijo con voz firme, sin rodeos. Colgué y sentí que el corazón me latía más rápido. Caminé apresurado hasta la calle tranquila donde se encontraba su consultoría. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré y la vi de pie, junto a su escritorio con un sobre abierto y varias hojas extendidas. «Siéntese, por favor», me indicó señalando la silla frente a ella. Obedecí, mientras Carmen aparecía por la puerta también convocada. Su rostro serio me dio un mal presentimiento. Sofía tomó la primera hoja del montón y me la mostró. «Esto lo recibí de un contacto en el banco local», explicó. «Es una solicitud de crédito hipotecario y la garantía es su casa». Me incliné hacia adelante. En el encabezado estaba mi nombre completo: Antonio Ramírez López, y abajo una firma que pretendía ser la mía, pero era torpe, desequilibrada, con trazos que no correspondían a mi mano. «Esto no es mío», murmuré con un nudo en la garganta. Sofía asintió. «Lo sé. Además, aquí adjuntan una copia escaneada de su credencial de elector. Mire». Me mostró la fotocopia, borrosa, con las esquinas cortadas. Era una copia vieja que alguna vez Mariana había tenido en sus manos, cuando le confié ayudarme con un trámite bancario. Sentí un escalofrío. «¿Cómo pudieron?», susurré. Sofía me miró con seriedad. «Esto ya no es un malentendido familiar. Esto es fraude, Antonio. Y si no actuamos, pueden conseguir el dinero y poner su casa como garantía. Usted podría perderlo todo». Sentí que me faltaba el aire. Carmen, que estaba a mi lado, me tomó la mano con firmeza. «No estás solo», me dijo. «Vamos a frenarlos». Sofía tomó el teléfono fijo y marcó directamente a alguien de confianza en el área de riesgos del banco. Habló con seguridad, explicando que existía una solicitud sospechosa que debía detenerse de inmediato. «Congelen ese expediente, no puede avanzar», ordenó. Colgó y respiró hondo. Luego encendió la impresora y comenzó a redactar una denuncia formal. El sonido de la máquina llenaba el despacho, mientras yo permanecía en silencio, escuchando mi propia respiración acelerada. Al cabo de unos minutos, Sofía me pasó las hojas recién impresas. «Lea esto. Es la denuncia por intento de fraude. Si está de acuerdo, firme». Tomé la pluma. Esta vez mi mano no tembló. Firmé con trazo firme, como si con esa tinta estuviera defendiendo lo poco que me quedaba. Sofía estampó su sello rojo sobre las hojas y las guardó en un sobre grueso. Unos golpes en la puerta interrumpieron el momento. Entró un hombre con uniforme del servicio postal, un conocido de Sofía. Ella le entregó el sobre y le dio instrucciones. «Quiero que esto llegue hoy mismo al Ministerio Público». «No mañana, hoy». El hombre asintió. Guardó el sobre bajo el brazo y salió apresurado. Sofía no perdió tiempo. Sacó otro formulario de su archivador. «Este es un memorándum preventivo dirigido al registro público de la propiedad. Con él, bloquearemos cualquier intento de movimiento sobre su casa. Solo podrá hacerse algo si usted viene en persona a firmar». Leí el documento, asentí y lo firmé. «Bien», dijo Sofía recogiendo las hojas. «Ahora sí, Antonio, puede estar más tranquilo. No le van a quitar su casa tan fácilmente». Carmen soltó un suspiro de alivio. Yo me recosté en la silla, agotado pero con una calma nueva. Al salir de la oficina, el aire frío de la tarde me despejó. Caminamos con Carmen hasta una panadería cercana. El aroma a bolillos recién horneados nos envolvió. Ella compró una bolsa llena y me la dio. «Ánimo, Antonio,
me dijo con una sonrisa suave. No estás solo en esto. Apreté la bolsa contra mi pecho como si fuera un tesoro. Caminé hacia el Parque Alameda. Me senté en una banca y abrí uno de los panes. Todavía estaba caliente. Lo partí con las manos y lo probé, mientras a lo lejos escuchaba las risas de los niños y el repique de las campanas de la iglesia. En ese momento lo comprendí. Lo que Héctor y Mariana buscaban no era solo echarme de la casa. Querían borrar mi nombre, mi historia, mi existencia misma de los papeles. Pero no lo permitiría. Esa batalla apenas empezaba, y aunque dolía, por primera vez sentía que podía dar la pelea. El viernes por la mañana recibí un mensaje de Héctor. Apenas escuché el timbre de mi celular viejo y vi en la pantalla: «Papá, ven a la casa el sábado. Queremos hablar en familia». Me quedé un buen rato mirando las palabras como si no entendiera su sentido. No contesté. En lugar de hacerlo, reenvié el mensaje a Sofía. Minutos después ella me llamó. «No vayas solo, Antonio. Te acompaño yo», asentí, aunque por dentro dudaba si debía presentarme. El sábado amaneció gris, con un viento que arrastraba polvo en las calles de Querétaro. A media tarde, Sofía pasó por mí en su Nissan viejo. Nos subimos sin decir mucho. El motor sonaba cansado, pero avanzaba firme por la avenida. Mientras íbamos, yo me quedé callado mirando por la ventana, los muros grafiteados, los vendedores de flores en los semáforos y la gente con bolsas de mandado. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y rabia contenida. Cuando llegamos al barrio de la Cruz, noté enseguida que la casa estaba distinta. La acera estaba limpia, como recién barrida, y en la entrada habían puesto un arreglo de orquídeas blancas que nunca había estado allí, como si hubieran querido maquillar lo ocurrido, como si el orden y las flores pudieran borrar lo que me habían hecho. Mariana abrió la puerta. Llevaba un suéter claro y un perfume fuerte que llenó el pasillo. Su sonrisa era tensa, casi forzada. «Pase, don Antonio. Esta sigue siendo su casa», dijo con voz dulce. Demasiado dulce. Entramos. El salón parecía preparado para recibir visitas distinguidas. Velas aromáticas encendidas, un plato de queso y jamón en la mesa baja, copas alineadas con cuidado. Todo demasiado perfecto, demasiado planeado. Héctor estaba sentado en el sofá. Se levantó rápido al verme y me extendió la mano. La apreté, pero él evitó mirarme de frente. Sofía se acomodó a mi lado, con el portafolio sobre las piernas. Nos sentamos. Mariana fue la primera en hablar. «Queremos arreglar las cosas en paz. Somos familia». Yo no respondí. Sofía abrió su portafolios y sacó un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa y habló con voz clara. «Este documento confirma que la propiedad sigue siendo de don Antonio. Cualquier intento de venta o hipoteca ya está registrado como fraude». Mariana parpadeó varias veces, intentando mantener la calma. Héctor, en cambio, se quedó pálido, con las manos apretadas contra las rodillas. El silencio se volvió pesado. Yo me levanté despacio, miré a los dos y dije con voz firme: «Ustedes intentaron borrarme de mi propia vida». Nadie contestó. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el crepitar suave de las velas. El aroma a vainilla, que antes me habría parecido agradable, ahora me revolvía el estómago. Sofía recogió los documentos, los guardó en su portafolios y antes de salir lanzó la última advertencia: «Si hay otro intento, procederemos legalmente sin demora». Me puse de pie, ajusté la chaqueta y caminé hacia la puerta. Héctor dio un paso como si quisiera detenerme, pero se quedó quieto. Mariana se mordía el labio inmóvil. Abrimos la puerta. El viento frío de la tarde nos golpeó en la cara. Afuera el cielo estaba encapotado, como si se avecinara tormenta. Caminamos hacia el coche de Sofía. Al cerrar la puerta del copiloto, sentí que mis piernas eran más ligeras que al llegar. No había recuperado mi casa, no todavía, pero había recuperado algo de mí mismo, la certeza de que no me dejaría borrar en silencio. Pasaron apenas unos días después de la reunión en casa. Yo había pensado que al ponerles enfrente los documentos, al ver la frialdad de la ley sobre la mesa, Mariana y Héctor darían marcha atrás. Pero el silencio con el que me despidieron aquella tarde me dejó claro que no había vuelta. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. Me levanté temprano ese martes, me vestí con calma y guardé en el maletín de cuero el contrato que ya había firmado con una inmobiliaria local.
No había dormido bien la noche anterior. Me giraba en la cama de la pensión donde estaba quedándome y repetía una y otra vez lo que iba a decir. No buscaba revancha, buscaba liberación. Al llegar a la casa, entré como quien cruza por un lugar extraño. El mismo umbral que Isabel y yo habíamos pintado con nuestras propias manos me parecía ahora un decorado ajeno. En la cocina Mariana lavaba platos. El agua caía a borbotones y sus manos temblaban. En el comedor, Héctor estaba sentado con la espalda encorvada mirando la mesa, como si buscara respuestas en las vetas de la madera. Dejé el maletín sobre la mesa. Lo abrí sin prisa, saqué el contrato y lo extendí frente a ellos. «Voy a vender la casa», dije con voz serena, aunque por dentro me dolía cada sílaba. No por venganza, sino porque ya no quiero compartir mi nombre con estas paredes. El agua siguió corriendo en el fregadero. Mariana se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado. Héctor levantó apenas la vista y murmuró: «¿Y dónde vas a vivir, papá?». Lo miré con firmeza. «Eso ya no te concierne». Guardó silencio. Vi en su rostro un rastro de niño perdido, pero ya no podía dejarme arrastrar por la culpa. Respiré hondo y añadí: «El dinero de la venta no será para mí. Se destinará a un fondo de apoyo para personas mayores abandonadas por sus familias aquí en Querétaro. Carmen lo dirigirá. Sofía lo supervisará. Quiero que sepan que, aunque ustedes intentaron borrarme, de esto nacerá algo que servirá a quienes han sufrido lo mismo». Cerré el maletín, lo levanté y caminé hasta la puerta. La maleta pequeña ya estaba lista, apoyada junto al marco. La tomé y crucé el patio. Antes de salir me detuve un instante. El sol de la mañana iluminaba las tejas rojas del techo, las mismas que un día puse yo mismo bajo el calor del mediodía. Todo me parecía tan lejano, tan extraño, como si aquella casa hubiera pertenecido siempre a otros. Me acerqué al portón, lo cerré con la llave y la entregué al agente inmobiliario que esperaba afuera. Sus ojos buscaron los míos, pero yo solo asentí en silencio. Era el último acto de una obra que me había dolido hasta los huesos. Días después, me mudé a un pequeño departamento cerca del Cerro de las Campanas. Una habitación sencilla, paredes blancas, una ventana orientada al este que dejaba entrar la luz cada amanecer. Lo primero que hice fue comprar una maceta con lavanda y colocarla en el alféizar. La llamé Esperanza. Aquella noche, después de deshacer la maleta, me senté junto a la ventana. Abrí mi cuaderno y escribí unas líneas, no para recordar sino para soltar. Luego encendí la radio vieja que había rescatado del taller. Sonó un bolero antiguo, de esos que Isabel solía tararear mientras cocinaba. Cerré los ojos. La soledad ya no era un peso insoportable. Era un espacio nuevo, una especie de renacimiento. Había perdido a mi familia, sí, pero entre las ruinas había encontrado algo más, la certeza de que aún quedaba un hombre digno dentro de mí. Y con esa certeza me quedé, escuchando cómo la ciudad se apagaba poco a poco, abrazado por una calma que hacía mucho tiempo no sentía. He aprendido que la sangre no siempre garantiza la lealtad, y que a veces los golpes más duros no vienen de extraños, sino de quienes hemos criado, amado y defendido. Mi casa, que construí con Isabel con años de esfuerzo, se convirtió en escenario de engaños y silencios que pesaban más que cualquier grito. Pero también entendí que la dignidad no se negocia, y que hay momentos en los que soltar lo material es la única forma de rescatar lo que queda de uno mismo. Hoy quiero dejarles esta reflexión. Nadie merece ser borrado de su propia vida. Nadie debería aceptar que lo traten como un estorbo, cuando lo que hemos hecho es entregar todo por la familia. Yo elegí no aferrarme a las paredes, sino a mi verdad, y convertir el dolor en ayuda para otros. Y ahora les pregunto a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían luchado por mantener la casa a cualquier precio? ¿O también hubieran decidido soltarla para recuperar la paz? Quiero escuchar sus opiniones, porque sé que cada historia es distinta, pero todas llevan una enseñanza. Que Dios los bendiga siempre, y que nunca les falte la fuerza para defender su dignidad.